Tengan la amabilidad de acompañarme en sus Biblias a esta primera carta del apóstol Pablo al joven ministro o pastor Timoteo. Vamos a estar en el capítulo 3, vamos a leer los versos del 8 al 13. Vamos a estar allí, por favor. Voy a leer el verso 8, la iglesia va a leer el verso 9 y así llegaremos. Lean por favor con atención para que comprendamos de una vez un poco sobre lo que nos quiere hablar el Espíritu Santo hoy. Dice la todo suficiente, inerrante y bendita palabra del Dios Trino. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, todos, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Inclinen su rostro un breve momento. Espíritu Santo, Dios con nosotros, fiel inspirador, maestro y guía de tu palabra. Hoy estamos frente a este texto que has querido traer a tu iglesia para enseñarnos la importancia tan alta que tiene para ti el carácter de aquellos hombres que van a liderar a tu pueblo. Tú quisiste enseñarle a la iglesia primitiva por medio del apóstol Pablo cuáles eran tus pensamientos referente a esos hombres. ¿Cuáles debían ser las condiciones de esos hombres, tanto pastores, ancianos, obispos como diáconos, que iban a liderar luego a tu pueblo? Desde el antiguo pacto nos muestras cómo te ocupaste de elegir a esos hombres, te ocupaste de que fueran hombres de acuerdo a tu voluntad, y no cambia esto en el Nuevo Testamento. Y hoy somos nosotros los que recibimos este llamado a recibir esta luz, este entendimiento de saber distinguir a esos hombres sobre los cuales tú has puesto los ojos para el liderazgo, para que la iglesia por medio de tu palabra ponga los ojos en el mismo hombre. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes y que tus propósitos santos no sean estorbados por el débil e insuficiente predicador. Líbrame de ir a estorbar lo que quieres decir y hacer a tu iglesia. Soy solamente una vasija de barro, en mí mismo inútil, incapaz, insuficiente. Solo fracasos y debilidades encuentro en mi triste y deplorable humanidad. Por eso acudimos a ti, Espíritu Santo, para decirte: confiamos en ti, esperamos en ti y descansamos en ti. Haz tú la obra en el pobre predicador que has puesto al frente de tu pueblo y en todas aquellas almas sedientas del cielo, sedientas por esa justicia que saben se encuentra solo en Cristo. Bendícelas, ayúdalas, fortalécelas, ilumínalas, consuélalas, repréndelas, exhórtalas, redargúyelas. Haz tu obra, Señor, haz tu obra, Señor, sin ninguna intervención del ser humano. Haz tú la obra, en el nombre de Cristo y para la gloria de Dios Padre. Amén. Por favor, toman asiento, mis hermanos. Continuando con nuestro estudio expositivo y consecutivo de esta primera carta de Pablo a Timoteo, concluiremos hoy esta maravillosa sección de los versos 8 al 13, en la cual el apóstol Pablo nos enseña los requisitos a tener en cuenta a la hora de elegir los diáconos para la iglesia del Señor Jesucristo.
Y hemos aprendido, entre otras cosas, que este oficio surge en Hechos 6 como una necesidad organizativa de la iglesia. Esta necesidad surge ante el apremio en que se estaban viendo los apóstoles, porque sabiendo que había algo que era necesario hacer, pero no les alcanzaba el tiempo para hacerlo, entonces ellos deciden convocar a la iglesia para que escoja 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, para que estos hombres les liberaran un espacio de tiempo a ellos y así ellos pudieran continuar haciendo lo que para ellos era más esencial, sin que lo otro no lo fuera: continuar predicando la palabra y orando por la iglesia. En el verso 3 de Hechos 6 nos enseña que los diáconos tomaron esa parte de ese trabajo. Por favor, tomaron esa parte de ese trabajo. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y ahí está el trabajo que ellos delegan a quienes encarguemos de este trabajo: atender a los más necesitados de la iglesia. Y así ellos poderse dedicar, como ya dije, a la oración. Vean el verso 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ya tenemos claro que esas son las 2 funciones esenciales de un pastor de nuestros tiempos. Si esas eran las funciones esenciales para los apóstoles, cuánto más en nuestras debilidades estas deben ser las 2 funciones primordiales. En nuestras debilidades, en todo lo que se mueve o todo lo que necesita la iglesia de hoy, ¿qué sería de un pastor dedicado a hacer todo lo que hacen los diáconos? No, el pastor debe estar enfocado, y a estas 2 funciones se ha añadido, la iglesia bíblica ha querido añadir una, y es la consejería bíblica, es la consejería. Pero nosotros por la Biblia podemos ver, creer y enseñar que las 2 funciones fundamentales de un pastor son predicar y orar. Su vida está llena del estudio de la palabra y de la oración por la congregación. La predicación expositiva es el primer medio, o es la primera línea de consejería neutética. La iglesia debe ir creciendo al explicarle cada 8 días, cada miércoles la palabra, de tal manera que esa iglesia va madurando y va mermando la necesidad de que el pastor le diga lo que tiene que hacer. Porque ¿qué es lo que hace un pastor en una consejería? Simplemente recordarle lo que Dios dice. Y si ese hermano está estudiando, meditando y luchando por aplicar lo que la Biblia dice, ese hermano o esa hermana van a ir adquiriendo una madurez teológica y a la vez espiritual. Y van a recurrir a su pastor, sí, pero en casos realmente extremos. En casos realmente extremos. ¿Por qué? Porque él sabe ya que las 2 responsabilidades más grandes del pastor es predicar y orar, pero que su responsabilidad, al ser el receptor de esa oración, que de una u otra manera el Señor le está bendiciendo sobre esa vida, y el estudio consciente de responsable de la palabra de Dios, lo está preparando a él para poder enfrentar todas aquellas situaciones que se nos van presentando en el diario vivir. Pero la iglesia ha querido que de todas maneras, debido a la inmadurez que nos domina a muchos de nosotros, entonces recurramos a un hermano más maduro para que nos recuerde la palabra. Para que nos recuerde la palabra. En nuestro contexto, mientras los pastores se ocupan de supervisar la iglesia o de gobernar la iglesia, dicen los comentaristas, predicar y aconsejar y orar por la iglesia, entonces los diáconos por su parte se encargan de una cantidad de labores que el pastor, así como los apóstoles, aunque sabe que hay que hacerlo, ellos no podían hacerlo. Hay cantidad de cosas que yo sé que son buenas para la vida de la iglesia, que son necesarias para la vida de la iglesia, pero yo no puedo estar aquí pendiente para pintar el salón. Yo no puedo estar pendiente de estar recibiendo los mercados, las ayudas y las ofrendas de los hermanos. Yo no puedo estar administrando la ofrenda económica que se recoge cada 8 días. Yo no puedo estar al frente de eso. Mi mente se ocuparía en otra cantidad de cosas. Yo no puedo estar en esas cosas. Yo no puedo estar pendiente de darle un mercadito a este. No, los pastores somos supervisores. Porque donde yo me dedicara a eso, ¿qué clase de mensaje o qué clase de preparación tendría yo para estar con ustedes, tanto en el púlpito como en una consejería?
Los diáconos son necesarios para el orden de la iglesia, mis hermanos. Pero también hemos aprendido que la dignidad de este oficio recae en la naturaleza del organismo en el cual van a trabajar. En la naturaleza del organismo, o sea, la naturaleza de la iglesia. Ningún reino, ninguna empresa, ninguna entidad puede compararse con el valor de la iglesia donde ellos van a servir. Su precio fue la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Su origen es celestial. Su constructor, dueño y salvador es Jesucristo. Su vocación es la extensión del reino. Su manual de vida, la Biblia. Su materia prima, las almas de los santos. Y los diáconos estarán al frente de este santo organismo, encargados de suplir por las necesidades de los miembros más pobres. Pero también hemos aprendido en este estudio la importancia de la membresía. Desde Hechos 6 podemos ver que los apóstoles, y repito esto, los apóstoles, vuelvo por favor a Hechos 6. Los apóstoles ordenan a la iglesia. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad. ¿A quién le dice que busquen? ¿A quién les dice que escojan? ¿A quién les dicen que clasifiquen? A la iglesia. Buscad pues, hermanos, entre vosotros. ¿De dónde surgen los diáconos? De la misma iglesia. Entre vosotros 7 varones de buen testimonio. Hemos aprendido la importancia de la membresía. Hemos aprendido que ningún pastor tiene la autorización de Dios para nombrar a otro pastor si no es por medio de la iglesia. No lo puede hacer. Las iglesias del Señor Jesucristo no imponen pastores, ni siquiera, con el debido respeto, diáconos. No, es la iglesia la que tiene no solo el deber, sino la responsabilidad delante de Dios de escoger a sus líderes. Y para ayudarla, Dios nos ha dejado esta lista de requisitos que hoy concluiremos estudiando los versos 10 al 13. Esto nos recuerda que no es porque es que es muy buen amigo, porque es que tiene mucho dinero, porque es que habla muy bonito, porque es que es de una familia porque es que tiene una profesión, es que es una empresa. No, es que es por nada de eso. Es porque cumpla o se acerque al menos a estos requisitos, a este perfil que Dios nos está dando a nosotros. Dios se preocupa por aquellos hombres que van a liderar a su iglesia y le ha dicho a la iglesia: usted es la encargada de escogerlos. Usted es la encargada de escogerlos. Nadie le puede imponer un pastor, nadie le puede imponer un diácono. ¿Cuál es el tema principal de este tema que hoy concluiremos? Son las regulaciones dadas por el Señor Jesucristo para realizar el proceso de elección del segundo grupo de líderes para su iglesia, los diáconos. El primer grupo, recuerden, son los pastores, de los versos del 1 al 7 del capítulo 3 de esta carta. El título, el mismo título porque es la misma unidad de pensamiento: el diaconado, un ministerio bíblico pero ignorado. Cuarta parte. Vamos al verso 10. Y estos también, ¿quiénes? Los diáconos, sean sometidos a prueba, los candidatos al diaconado, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Aquí estamos nosotros en la prueba para el diaconado. La prueba para el diaconado. Ya Pablo en los versos 8 y 9 nos dio la mayor parte de esos requisitos. Nos dio los requisitos personales en el 8 y los requisitos doctrinales o espirituales en el 9. Ahora nos enseña que antes de ser puestos en el oficio, esos hombres deben ser examinados, deben ser probados. Y no se trata de hacer un examen en el cual le preguntamos: ¿cuántos años tienes? ¿Hasta qué grado estudiaste? ¿Cuál es tu profesión actual? ¿Eres casado? ¿Eres soltero? ¿Qué enfermedades sufres? ¿Tienes casa propia o pagas arriendo? No, para nada de eso.
Con estas palabras el apóstol está ordenando de parte de Dios que al igual que con los pastores, con los diáconos también se cumpla el mismo procedimiento. Es necesario que sean probados, evaluados, escudriñados, revisados, observados por un periodo de tiempo a ver si cumplen estos requisitos antes de ser puestos en el liderazgo. Algo que hemos aprendido los llamados por el Señor a liderar es que yo no debo esperar ser ordenado para ser ese líder, sino que yo debo ser antes de ser ordenado. Yo debo mostrar cuál es mi llamado antes de. El llamado solamente es la confirmación de lo que ya es. Pablo nos está hablando de un tiempo prudente en el cual la iglesia pueda verlos en acción, aún sin todavía haberlos propuesto como diáconos o como pastores. La iglesia los va viendo, y la iglesia se va fijando en el carácter de ese hombre. La iglesia se va inquietando por la misericordia, la compasión, la bondad de esos hombres, porque el diácono está adornado con todas esas virtudes del Señor Jesucristo para con los más necesitados. Y la iglesia, el órgano puesto por Dios, en un periodo de tiempo comprueba si ese hombre, como dice el apóstol en el verso 10, es irreprensible. Entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Ya sabemos que la palabra irreprensible no significa que sea perfecto. No habla de perfección. Habla de que ese hombre, la misma palabra que usa para los obispos, para los pastores, es la misma palabra y es el mismo significado. Significa que es un hombre que no puede ser apresado, que no puede ser capturado, que las acusaciones todas las que hacen sobre esa persona son vanas. No hay forma de que le compruebe nada. Esa persona no ha cometido un pecado en la iglesia tampoco que lo vaya a descalificar para el servicio. Su conducta no deja nada, es un hombre, nada al azar, es comprobable. Todo lo que es en su vida, es una persona irreprensible. ¿Cuándo empieza ese tiempo para nosotros como iglesia en la vida práctica? Bueno, ese tiempo empieza al momento en que los pastores, los cuales han recibido información, inquietudes sobre ese hombre: pastor, usted se está fijando en fulano de tal, usted está viendo que ese hombre realmente ama a la iglesia. Usted lo está viendo, pastor, usted le está haciendo seguimiento. Y así empieza la candidatura de un diácono. Así empieza. Empieza porque el Espíritu Santo pone en ustedes, los miembros de la iglesia, que el pastor mire a ese hombre. Y el pastor lo que hace es, en un momento dado, presentárselo a la iglesia. Lo pasan al frente y los presentan como candidatos. Y consideramos en esta iglesia o esta denominación reformada que un año es un tiempo prudente para que los candidatos muestren a la iglesia si son irreprensibles. Allí hay una doble responsabilidad. El candidato al diaconado debe mostrarse él. Él no debe cada vez arrinconarse más, esconderse más. No. El que tiene el llamado al diaconado, él ya está convencido de que el Señor le ha llamado al servicio. No, nosotros no buscamos, los diáconos y los pastores buscamos en primer lugar. Dios inquieta el corazón, Dios mueve el corazón y Dios pone un fuego para que yo ame, para que yo anhele, para que yo busque ese puesto. Yo tengo que hacer todo como si dependiera de mí, después que ya Dios puso el fuego en mi corazón y que empiezan a haber unas cantidades de testimonios que lo sorprenden a uno, donde empiezan los hermanos a decirle a uno: hermano, usted se considera, usted ha considerado esto, usted ha considerado que usted tiene este llamado. Empiezan a haber unos testimonios y ese corazón arde y esa persona empieza a ir moldeando su conducta de tal manera que cuando llegue ese momento, él sea un hombre irreprensible. En ese tiempo los candidatos al diaconado, el candidato al diaconado es unido a los diáconos ya ordenados. ¿Con qué propósito? Para que él vea, para que él aprenda cuál es la función primordial de su ministerio. Repito, él es añadido, él no se deja solo. De inmediato que es candidatizado, él es unido al cuerpo de diáconos.
Y se tiene en cuenta su palabra en todas las reuniones que se hacen con los diáconos. Se tiene en cuenta su palabra. Y muchas veces incluso su voto, aún sin ser un diácono ordenado, para que él vaya viendo cuál es la función primordial de los diáconos. Aunque algunos tendrán dones especiales y añadidos como la enseñanza, la predicación, la consejería, hombres que dan consuelo y enseñan. Algunos incluso, porque es de ahí, ese es el semillero, ese es el vivero, el semillero, de donde la iglesia reformada tiene por norma interna sacar a sus próximos pastores. Incluso algunos de ellos llegarán a ser pastores. Pero su oficio primordial es la diaconía. Su oficio primordial es la diaconía. Por muy usado que sea en la predicación, por mucho que le guste la predicación, si ese hombre no muestra misericordia, está mostrando que él no fue llamado a ser diácono. Si él no se interesa por los pobres, si él no se interesa por los necesitados, por los enfermos, está mostrándole a la iglesia que él no fue llamado a ser diácono. Hace poco nos ocurrió en una iglesia hermana de un hombre con un don especial para la predicación. Ese hombre se le veía el llamado al ministerio por encima. Se hizo el trabajo con él, de que debía ser llevado al diaconado, de que debía pasar por el diaconado, que él debía mostrar la piedad y la misericordia de una manera práctica con la iglesia, y que eso le iba a ayudar mucho cuando llegara al pastorado a conocer ya las entrañas de su iglesia, saber cuáles eran los más necesitados de su iglesia, las viudas de su iglesia, saber todo eso que es necesario para un pastor. Pero simplemente él respondía: yo no voy a ser diácono, yo fui llamado a ser pastor. Y simplemente terminó yéndose de la iglesia. Hermanos candidatos, no pierdan el enfoque. Candidatos al diaconado, no pierdan el enfoque. Su oficio primordial no es la predicación. Su oficio primordial es la misericordia. Ese es su oficio primordial. Usted no ha sido ordenado pastor. Usted no ha sido llamado al pastorado. Usted ha sido llamado por el Señor para primariamente ser un diácono que se conduele de los más pobres de la iglesia y administrar los bienes de la iglesia. No pierdan el enfoque. No lo pierdan. Su oficio primordial está enmarcado en la misericordia. Y esos hermanos, antes de ser llevados a una votación, la iglesia debe identificarlos no por ser muy buenos predicadores, no, sino por ser misericordiosos, por mostrar piedad, bondad y compasión en la administración de los bienes, preocupados cómo recogemos ofrendas. Los diáconos me están diciendo a mí a veces: pastor, hay que volver a pedir que apoyemos la canasta del amor. Ellos me están informando a mí. Ustedes saben que a veces hasta repartimos un papelito allí: usted trae arroz, usted trae azúcar, usted café, usted atún. Ellos están pendientes de eso, porque saben que ese es su llamado. Su llamado primordial es suplir las necesidades de los más pobres de la iglesia y buscar estrategias dentro de la misma iglesia para recoger esos fondos, para recoger ese mercado, para luego ellos repartirlo a los más necesitados. El candidato al diaconado debe mostrar por naturaleza, o sea, naturalmente, su amor y su compasión por los más necesitados. Recuerden, ya lo dije, la votación es solo para confirmar lo que ustedes ya son. La votación de la iglesia no es para ponerlos a prueba más, no, este es el periodo de prueba. Y por eso vuelvo a decirle algo, amada iglesia, a ustedes: tengan presente a quién van a elegir, porque después de que ustedes lo elijan, ustedes serán los grandes beneficiados o perjudicados con ese hombre que montan. Ustedes. Y después de que lo nombren, se les quedó nombrado. Su tiempo de prueba es antes de la votación y ustedes deben estar muy atentos a ellos. Muy atentos a ellos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué?
Porque recuerden que no votarán por ese candidato al diaconado, vuelvo a decirlo, por ser un gran predicador o un gran maestro. No estamos en proceso de escoger predicadores y maestros. No estamos en proceso de escoger pastores. Ya llegará ese momento. Ya llegará ese momento, como lo vimos en los versos del 1 al 7. Ya llegará ese momento. Pero lo que más próximo tenemos es la elección de diáconos. Y vino el texto en el tiempo perfecto de Dios, vino la enseñanza en el tiempo perfecto de Dios para que nosotros los midamos, los pesemos como iglesia por medio de estos requisitos. En la próxima asamblea, Dios mediante, no sabemos a cuántos, pero serán llevados algunos de ellos a votación. Y la iglesia, igual que ellos, debe saber que su oficio principal está enmarcado en la misericordia. Si no la tiene, si no la ha mostrado, entonces no sería un hombre irreprensible, versículo 10, para el diaconado. Recuerden, hermanos candidatos al diaconado, que ustedes no deben esperar que la iglesia los llame. Ustedes no deben esperar que la iglesia se acerque a saludarlos. Ustedes no deben esperar que la iglesia se acerque, un miembro de la iglesia se acerque a decirle: tengo una necesidad en esta y esta área. Ustedes, candidatos al diaconado, ya están operando como si fueran diáconos. Entonces hagan la obra, hagan el oficio, relaciónense con la iglesia, comuníquense con la iglesia, pónganse a la orden de la iglesia. Porque obviamente si ustedes no hacen esto desde ahora, va a ser muy difícil que lo hagan después de ser ordenados. Que Dios me los ilumine y que ustedes puedan realmente, en oración y humildad, ver si ustedes están llamados al diaconado, porque no en vano estamos haciendo este estudio que estamos haciendo. Y esto nos conecta con nuestro segundo encabezado: las mujeres ante el diaconado. Dice verso 11: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Pablo interrumpe abruptamente la enseñanza sobre los diáconos para hablarnos de un tercer grupo de personas. Ya nos habló de los pastores, primer grupo, 1 al 7, nos viene hablando de los diáconos, segundo grupo, y ahora Pablo introduce un tercer grupo de personas, puesto que dice: las mujeres asimismo. La controversia ha existido, ¿sí? No nos vamos a detener en esto porque la iglesia reformada la tiene muy clara, muy clara. ¿Quiénes son estas mujeres? Bueno, lo primero que debemos tener en cuenta es el original. La palabra original en el griego que usa Pablo aquí es gunaika. Ya eso nos ayuda a nosotros. Y significa básicamente solo dos cosas: mujer o esposa. No significa diácono o servidora. ¿Por qué digo esto? Porque algunos dicen que estas mujeres son diáconos. No, Pablo no acompaña allí las mujeres diáconos. O no dice, quita el nombre mujeres, sino que dice las diáconos. Porque la palabra diaconisa no existe realmente en el original. La Reina Valera la tiene, pero es un añadido ahí de la palabra. No son diaconisas, no son mujeres diáconos. Tampoco son, como otros dicen, las mujeres de los pastores y de los diáconos. Que fue que a Pablo, pues, como dicen ellos, Pablo era un hombre también y se le olvidó en los versos del 1 al 7 hablar de las esposas de los pastores, y entonces ahora las coge y las pone acá. No. El argumento no hay que ir siquiera a Hechos 6, que es el texto que más usan los comentaristas para decir no pueden ser diaconisas. Porque en Hechos 6 las viudas y las mujeres piadosas estaban así. ¿Y qué dijeron los apóstoles? ¿Buscar qué? ¿7 qué? 7 varones. Entonces los comentaristas, pues digamos que les dan muy duro a esos hombres que sin una exégesis correcta, ellos dicen no, es que eran diaconisas ordenadas, no. O eran las mujeres de los pastores, no. Otro argumento válido, sólido y bíblico de los comentaristas es: no pueden ser las mujeres de los pastores, porque el pastor gobierna y predica,
y la Biblia prohíbe que la mujer enseñe y predique. Entonces, ¿quiénes son? Bueno, para nosotros y la iglesia de corte reformado, estas mujeres son algunas esposas de los diáconos y otras hermanas de la iglesia. Podían ser viudas, podían ser jóvenes, podían ser solteras, casadas. Pablo usa simplemente la palabra unaica, mujer. Por cualquier mujer llena de piedad y bondad, con un corazón dado a la misericordia, a la compasión por los necesitados, que se unía al grupo de ellos. No se pueden llamar diáconos en el sentido oficial porque no son elegidas como tal, pero se encuentran a disposición de los diáconos para apoyar su ministerio. Hendrickson, un comentarista confiable, dice: la explicación más sencilla es que Pablo consideraba a estas mujeres las ayudantes de los diáconos en la asistencia a los pobres y necesitados, no por ser diaconisas en ningún sentido, sino por su disposición para apoyarlos en su ministerio. Cierro comillas. A diferencia de los pastores, quienes no pueden incluir a sus esposas ni a otras hermanas en su ministerio, porque ellas no gobiernan, no predican, los diáconos no solo pueden, sino que deben incluir a sus esposas, las que tengan la disposición, y a otras hermanas, sean viudas o no, para que los apoyen en su ministerio. Leí algo interesante: ellos no deben trabajar solos. ¿En qué razón? En razón a que ellos se van a relacionar con mujeres y van a visitar hogares o casas donde hay mujeres y viudas solas. El diablo es astuto y traicionero, y por el testimonio deben hacerlo en compañía de otras mujeres. Estaba leyendo literal, cierro comillas. O sea, creo que tiene mucho sentido esto que se dice aquí. O sea, un diácono es un hombre lleno de pasiones, concupiscencias. El que esté libre, mire que no caiga. La mujer, que la hermana que lo va a recibir en la casa, igualmente, un ser lleno de debilidades. Incluso si está en una necesidad, las mujeres tienden a ser muy sensibles a muchas cosas, a ser muy vulnerables en esas necesidades. Y no está bien que un pastor llegue, un diácono llegue solo, o dos hombres a tocar la puerta de una mujer sola. Es sabio esto, es sabio que los diáconos deben tratar de incluir a sus esposas o hermanas de la iglesia. Pero también hay algo interesante, y es, no solo por esto, sino que bien debemos ser nosotros realistas. ¿A quién le puede abrir más fácil el corazón una hermana en necesidad? ¿A un varón o a una hermana? Mujeres, ¿a quién le abriría usted más fácil el corazón? ¿A un varón o a una hermana? A una hermana. A una hermana. Es muy sabio esto. Los diáconos pueden añadir a su equipo de trabajo, y deben añadir a su trabajo mujeres, sean sus esposas o sean. Otro dice: sabiendo que el ministerio principal está relacionado en lo material, o sea, en repartición de alimentos, ¿quién más sabio que una mujer para saber qué alimentos se necesitan en un hogar? O sea, una persona, los hombres podemos llegar y empacar una cantidad de harinas, puro harina, y no, la hermana sabe, no, ella tiene tanta edad, ella tiene estas y estas enfermedades, entonces no le debemos llevar estos y estos productos. Es sabio, por donde se mire, tener mujeres incluidas en el equipo de diaconía. ¿Y qué requisitos deben cumplir estas mujeres? Bueno, los mismos que los hombres, realmente son los mismos: que sean honestas, sobrias y fieles en todo, o sea, irreprensibles en todo. Irreprensibles. El único requisito nuevo en esta lista para las mujeres, y debo mencionarlo porque está ahí, y nosotros no usamos zancos para no decir algo, porque es que de pronto alguien se molesta, es que no pueden ser calumniadoras. Es el único requisito diferente a los de los pastores y a los diáconos: no pueden ser calumniadoras. La palabra griega para calumniadoras, y no se molesten, hermanas, es diabolos. Diabolos.
En otras palabras, las mujeres que apoyan el ministerio diaconal no deben ser diablas. Sí, sí. Pero ¿en qué sentido dice esto? ¿En qué sentido dice esto el apóstol o la Biblia? ¿Qué es lo que hace el diablo en Apocalipsis 12:10? El diablo es el falso acusador, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos. Él es el falso acusador, él es el falso calumniador de los hermanos. ¿Quién es un calumniador? Bueno, un calumniador es una persona que tiene la inclinación de ver defectos, de buscar defectos, o sea, de ver cosas donde no las hay, con tal de calumniar y tener algo para difamar a esa persona. Él no ve, él no escudriña, él no busca a ver qué defecto hay para él decir, oh, el mío es peor. ¿Cuántos dicen amén? Sí, porque cuando yo veo algo en una persona, yo lo que hago es orar por ella y pedirle perdón a Dios porque el mío es peor. Cuando yo digo, Julano está errando en esto y esto, yo tengo que decir, y en cuanto erro yo, ten compasión de mí, porque yo soy el más pecador de todos. Estas personas no, estos calumniadores no, estas calumniadoras no, sino que ellos ven y buscan y tratan de armar su informe diabólico, su conclusión diabólica, para luego divulgarla con una sola intención: deshonrar y difamar por medio de mentiras. Y en este caso, como estamos dentro de la eclesiología, a sus hermanos de la iglesia, a sus hermanos de la iglesia. Por tanto, esas mujeres no deben ser indiscretas, parlanchinas ni chismosas. No pueden ser entrometidas. No, ellas van a trabajar al pie de los diáconos, se van a dar cuenta de muchas cosas, se van a sorprender porque a veces vemos a hermanitas tan bien arregladitas, pero cuando vienen a una consejería o piden una ayuda, uno se da cuenta de la necesidad tan grande que están pasando, y la murmuradora, la de dos lenguas, inmediatamente dice, y véala también puestecita y aguantando hambre. Ah, sí, es chisme, armarlo. No, esas mujeres se van a enterar de mucho, se van a enterar de muchas cosas. Van a ir al hogar de esas hermanas con los diáconos, van a llegar luego a la iglesia. No te imaginas en la casa donde estuve, en la casa de fulanita. Ay, no, eso parece un chiquero allá. No, esa mujer vive en un desorden, en un caos, su lengua suelta. No pueden, hermanos diáconos, ustedes ir a tener en cuenta a una mujer así. Causará muchos problemas en la iglesia, muchos problemas. No son de lenguas sueltas. La mujer cristiana, bendito sea Dios por esto, ella sabe cuándo hablar, a quién hablar, qué hablar y cómo hablarlo. Porque cuántas veces decimos una cosa, pero no nos medimos para decirla, y creemos que la otra persona tiene la capacidad interpretativa que tengo yo, y acepta las cosas de una manera completamente, o las interpreta de una manera completamente opuesta. No, nosotros somos prudentes al hablar. Se podría decir que nosotros andamos con un diccionario mental antes de hablar con los hermanos o las hermanas, midiéndonos en cada palabra, midiéndonos en cada frase. Somos tan diferentes, hermanos, en nuestras capacidades para interpretar, para entender. Nuestros estados de conciencia son tan diferentes, que nosotros debemos tener un gran cuidado y saber cuándo hablamos, con quién hablamos de ese tema. No a todos los hermanos se les puede contar lo mismo. Hay hermanos que no lo aguantan. Hay hermanos que, por mucho que usted les diga, hermano, esto es entre Dios y nosotros, como ese hermano o hermana tiene una mejor hermana, es que es mi hermana predilecta de la iglesia, a pesar de que se le dijo, ella va y se lo dice a su mejor hermana, y esa otra hermana tiene otra mejor hermana, y sigan ustedes. ¿Y en qué se convierte eso? En un chisme, mis hermanos. No debe ser así en la iglesia del Señor, no debe ser así. Discretos, templados, temerosos, prudentes en el hablar, mis hermanos. Como dice un comentarista,
Ellas son prudentes al igual que los diáconos. Son los mismos requisitos. Entonces dice, esas mujeres deben tener sabiduría y prudencia celestial para el servicio. Sabiduría y prudencia celestial. De resto no están ni ellos ni ellas calificados para el servicio. No serán irreprensibles. Permítame decir aquí algo que considero muy importante para la vida práctica de la iglesia. Referente acá a estas damas. Así como las esposas de los pastores bíblicamente no son pastoras, ¿cuántos dicen amén? De igual manera, las esposas de los diáconos no son diaconisas. Y la iglesia, por favor, ni en charla. Yo sé que si lo hacen en charla. La iglesia no debe dirigirse a la esposa del pastor como pastora, ni en charla. ¿Por qué? Porque hay alguien acá con una conciencia débil, interpreta mal y dice, vea, desde el púlpito dicen que no es pastora, pero mire cómo la llaman. No, ni siquiera en charla se le dice a la esposa del pastor pastora, ni a la esposa del diácono diaconisa. No, ellas no son hermanas excepcionales. No, ellas son dos pecadoras redimidas igual que todas las demás hermanas. No, ellas no están en un nivel más alto, en un peldaño más alto. No. Ellas no hay que tratarlas con consideraciones diferentes porque es que son tal. No, ellas están para lavar los baños, hacer de comer, trapear, sacudir, ayudar en la iglesia en todo lo que puedan hacer. Ellas no están para que las atiendan. No. La iglesia del Señor no es así. No es así. Son miembros comunes de la iglesia y como tal deben ser tratadas por la iglesia. No hay preferencias para ellas. No hay preferencias. La Biblia nos enseña desde Génesis que el gobierno bíblico del hogar y la iglesia es masculino. Es masculino. Eso lo vimos y lo aprendimos en el capítulo 2, cuando estudiamos allí el rol de las mujeres en la iglesia. Por tal razón, en esta iglesia no habrán sorpresas, amados hermanos. No habrán sorpresas. No existirán mujeres pastoras ni mujeres diáconos. Su gobierno será el gobierno establecido por Dios en su palabra, un gobierno masculino. Y esto nos conecta con nuestro tercer encabezado, el gobierno de la iglesia. El gobierno familiar de los diáconos, el gobierno familiar de los diáconos. Verso 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Esto habla del gobierno doméstico, del gobierno que debe tener ese candidato al diaconado. Recuerden, no es que después de que soy diácono yo empiezo a ajustar las cuñas, no, es antes de ser diácono él ya debe tener esta clase de gobierno en su casa. Ya vimos en los requisitos personales, verso 8, los requisitos, ya vimos, y ahora nos habla de este requisito indispensable en el verso 12. No solo hay unos requisitos personales, unos requisitos teológicos, no solo debe tener en cuenta a las mujeres, sino que él debe saber gobernar su casa. Es lo mismo que vimos en el capítulo, en los versos anteriores, verso 2 y 4, cuando nos habla de los pastores. Verso 2, parte final. Sí, marido de una sola mujer. Y el 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Ahora nos dice en el verso 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Realmente el mismo requisito para el anciano, el mismo requisito de gobierno doméstico para el anciano. Él debe ser marido de una sola mujer. Él debe ser, como veíamos en ese estudio, un hombre de una sola mujer. Recordamos brevemente que esto lo vimos, fue aplicado al contexto. En el contexto histórico grecorromano, los hombres podían tener muchas mujeres, entre esposas y concubinas. Era normal. Y de ese mundo de inmoralidad estaban saliendo los hermanos de Éfeso, a los cuales Timoteo debía enseñarles que para ser diáconos, no solo al llegar a Cristo se acababan esas costumbres, esas tradiciones de muchas mujeres, sino mayormente para llegar al diaconado debían ser un hombre de una sola mujer. Ellos no tienen ojos ni pensamientos referente a la inmoralidad para otra mujer. Su esposa es su única mujer. ¿Por qué? Porque es obvio que un hombre casado
que anda coqueteándole a una y a otra hermana en la iglesia, pues no es irreprensible y no es apto para ser diácono. Pero además de ser hombres de una sola mujer, también deben gobernar bien su casa y sus hijos. En otras palabras, debe ser un hombre competente en su gobierno familiar. Cuando dice que gobernar su casa, debemos nosotros inmediatamente descartar que no se refiere a que ese hombre gobierna bien porque al acostarse entonces revisa que todo esté atrancado, que la llave del gas esté cerrada, que la luz esté apagada. No. Él no gobierna sobre una edificación material, sino sobre las personas que están dentro de ese lugar. En este caso es clara la Biblia, él gobierna sobre su esposa y sus hijos. Él es la primera línea de gobierno. Por eso sea el momento para decir esto. Los pastores, cuando una esposa, habiendo sido apoyada por su esposo, pasa a hacerse miembro de la iglesia, ella se pone bajo autoridad pastoral. O sea, el pastor tiene una autoridad sobre esa esposa de ese hombre. Pero de puertas para adentro, la primera línea de autoridad es el esposo. Él es el sacerdote de esa casa. Y a menos que ellos o que ella pidan la ayuda, el pastor interviene. Porque se considera que ese hombre sabe gobernar su propia casa, su propia familia. No tenemos para nosotros una consejería o un testimonio que pedirle permiso a él. No. Si a mí se me presenta un caso donde la esposa de un hermano debe darme un testimonio, yo no debo pedirle permiso a él. Hermano, mire, voy a llamar a su esposa por esto y esto. No, ella se puso bajo autoridad pastoral cuando pasó al frente y se hizo miembro de la iglesia. Porque puede ser que yo necesite un testimonio, es precisamente en contra o a favor de su esposo. Y no puedo hacer eso, no tendría nunca, perderíamos la autoridad completa, no nos podríamos nunca meter con la esposa de un hombre casado. Pero cuando el hombre le da el permiso, la autoriza y la apoya para hacerse miembro, él está delegando gran parte de su autoridad. ¿En quién? En el pastor, Él gobierna bien sobre sus hijos y su casa. ¿Y cómo establece bien un diácono el gobierno de su casa? Bueno, lo mismo que el pastor, enseñando a su esposa y a sus hijos los mandamientos de Dios, lo que Dios ordena para ellos, para cada uno de ellos, y con mucho amor y paciencia, él ejerce autoridad, pero en base a lo que ya les ha enseñado de la palabra de Dios. Candidatos al diaconado o hermanos llamados al ministerio, no pueden haber esposas ni hijos gobernando en vuestras casas. Ya ustedes con su amor y paciencia, bondad y misericordia deben haber logrado que sus esposas e hijos se sujeten y los obedezcan a ustedes. Ya deben haberlo logrado. Vean por favor Colosenses 3, 18 al 20 conmigo. Colosenses 3, 18 al 20. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, mire cómo logra el marido que esa mujer se sujete a él. No es diciéndole, es que aquí Dios me puso como autoridad, yo mando. No, así no es. No, así no es. Es haciendo esto primero él. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Es amándolas con amor sacrificial. Es perdiendo muchas veces yo para ganarla a ella. Es muchas veces quedándome callado yo, y alguien dirá, que me calle yo ante mi mujer. Falto de piedad y misericordia sería aquel que no tuviera compasión y misericordia de su esposa, sabiendo que es una pecadora redimida igual que yo, necesitada de mi cariño y de mi bondad, como yo del cariño y la bondad de ella, amándolas y no siendo así, ellas se sujetan. Y los hijos, obedeced a vuestros padres, ¿en qué? En todo, porque el padre no te va a mandar, hijo que estás aquí, niño que estás aquí, joven, adolescente que estás aquí, tu padre no te va a mandar nada que no sea de parte de Dios. Él no te va a mandar a pecar. Si él te dice no salgas con esos muchachos, hazle caso. Papá, se van a burlar de mí, no importa hijo, no importa hija, luego van a ver y tú vas a ver los resultados. Obedécelos en todo.
Ellos solo quieren el bien para ti, hijo amado. Solo quieren el bien. Si tú supieras de las lágrimas y el dolor de tus padres al ver cuando te rebelas contra el Evangelio y contra ellos mismos. Porque la obediencia de los hijos agrada al Señor. En Efesios hay un texto muy claro, pero vamos a dejarlos ahí porque son los mismos, es el texto igual. Aunque el diaconado, mis hermanos, se desarrolla en lo material, deben ser hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, como dice Efesios 3. Deben conocer y guardar con limpia conciencia los misterios revelados en la fe, como dice el verso 9. De lo contrario, no podrán gobernar bien su propia familia. Y Pablo dice en el verso 5 de nuestro capítulo, pues el que no sabe gobernar su propia casa, hablando de los pastores, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? El hombre que no es capaz de gobernar amorosa, tiernamente, de acuerdo a la palabra de Dios, sobre 3 o 4 personas, ¿podrá hacerlo sobre un salón con 150 o 200 personas? No, la respuesta es no. Hasta aquí hemos visto la prueba para los diáconos, las mujeres y el diaconado y el gobierno familiar de los diáconos. Ahora, en último y cuarto lugar, veamos la recompensa para los diáconos fieles. Verso 13. Porque los que ejerzan bien, la palabra bien aquí es excelentemente, el diaconado, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Pablo concluye esta sesión hablándonos de la recompensa que recibirán los diáconos fieles, que ejerzan bien el diaconado. Ya aquí en este versículo podemos nosotros entender que Pablo está apuntando a quienes ya fueron ordenados, que ya están para ejercer el diaconado, y él los anima diciéndoles: habrá una recompensa para ustedes si ejercen bien su diaconado. Será honrado, miren, y estimado por la congregación. Esos hermanos se vuelven muy apreciados y estimados. Los diáconos son de las personas, aunque nos amamos todos en Cristo, todos como uno solo, nuestro amor es un amor fraterno. Esos diáconos empiezan a gozar de un amor especial, de un cariño especial, de un aprecio especial. ¿Por qué? Porque ellos se ocupan de los más necesitados de la iglesia. Ellos se ocupan de los más necesitados. Ellos se ocupan de que no falte un plato de comida en la mesa de esos hermanos. Y ellos se hacen dignos del respeto del resto de la congregación. Esos diáconos se hacen dignos. Entonces dice Pablo, ellos ganan para sí un grado honroso. Y esto en consecuencia, dice un comentarista, ellos ganan para sí un grado honroso al ver cómo el Señor les respalda en su ministerio. Ellos crecen en la fe y su confianza en el Señor Jesucristo. Los diáconos son hombres consagrados al Señor para servir a los más pobres de la iglesia. El Señor los ha colocado en una condición de privilegio. Hermanos, ellos no enseñan al principio, ellos no gobiernan como el pastor, o sea, ellos no son tan reconocidos como el pastor, aunque no deberíamos ser reconocidos. Aquí el único que debe ser reconocido es Jesucristo. Él es, hermanos. Pero Dios ha querido ponernos aquí al frente de ustedes, hermanos, y de una vez les pido, tengan mucha compasión de mí y de los demás pastores, porque no somos dignos, hermanos, y el temor nos agobia. Pero Dios, hermanos, Dios no ve a los hombres, Dios no ve como los hombres, quiero decir, Dios no ve como los hombres. Esos diáconos humildes, misericordiosos, compasivos, pacientes, humildes, con los más necesitados serán recompensados. Aunque su ministerio es muy silencioso y su persona no es notoria como la de los pastores, ellos no pasan desapercibidos por Dios. En el cielo habrá diáconos, hermanos, honrados por su servicio fiel a la iglesia de Cristo. Aunque pasan desapercibidos aquí en la iglesia, el ojo de aquel que escudriña los corazones los está viendo, mis hermanos diáconos. El ojo de Dios los está viendo. Y de manera especial porque ustedes reflejan el carácter de su Santo Hijo en cuanto a la bondad y piedad con los más pobres. Los ojos de Dios están sobre ustedes. Bueno, hay que decir algo. ¿Y será que para los pastores fieles no hay ninguna recompensa? Porque Pablo no dice nada en los 1 al 7. No, sí hay un versículo muy precioso. Hay un versículo muy precioso, primera de Pedro 5:4. Cuando aparezca el príncipe de los pastores,
vosotros, pastores fieles, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Para ir concluyendo esta preciosa escuela, esta es una escuela realmente que hemos tenido en estos versos del 1 al 13, una escuela teológica maravillosa. Iglesia, recordemos que Jesucristo es el diácono a imitar. Si no partimos de ahí, partimos mal. El primer diácono en la iglesia de Dios es ¿quién? Jesucristo. Marcos 10, 43 al 45. Marcos 10, 43 al 45. Pero no será así entre vosotros. ¿Está hablando de que el mayor o que quién me va a servir? No. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro. Ahí está la palabra diácono, ¿sí? Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo. Ahí también de una u otra manera está la palabra de siervo de todos. 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, ahí está la palabra diácono, sino para servir, allí está la palabra diaconía de nuevo, y para dar su vida en rescate por todo el mundo. Digan, no, pastor, no, la salvación se le ofrece a todos. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero allí entra a operar tu responsabilidad, amigo que estás aquí, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Su obra es eficaz. Él vino a dar la vida por muchos, por sus escogidos, por sus predestinados, por aquellos que han sido llamados. Así, mis hermanos, que Cristo es el diácono a imitar. Él nos sirvió tanto, que dio su propia vida para librarnos de una eterna condenación. Pero también Cristo como diácono, Jesús como diácono, sanó enfermos, dio de comer al hambriento y de los más pobres tuvo compasión. Hermanos diáconos, vuestro deber es reflejar el carácter de Cristo con los más pobres. Hemos aprendido que Dios se interesa por los líderes de su iglesia. No olviden esto. No en vano está aquí el capítulo 3, versos 1 al 13, mis hermanos. A Dios le importa quiénes van a gobernar su iglesia. A Dios le importa quiénes van a dirigir espiritualmente a su iglesia. Y nos enseña por medio de estos requisitos que la iglesia del Señor es liderada por dos grupos de hombres: los pastores y los diáconos. Hemos aprendido la importancia vital de la membresía para el buen gobierno de la iglesia. Sé que aquí hay personas que vienen de otras denominaciones donde esto ni se enseña, donde no se explica, donde simplemente aparecen y un día les presentan, el domingo presentaré el nuevo pastor. La iglesia, si tuviera conocimiento y autoridad y fuera una membresía, le diría fuera, o siéntese aquí un año con nosotros a ver qué nos va a mostrar usted para ser nuestro pastor. No lo recibimos. ¿Podrían hacerlo? Claro que sí. No, la iglesia, la membresía juega un papel vital en el buen gobierno de la iglesia. Los pastores no pueden nombrar ni un pastor ni un diácono sin el consentimiento pleno de la membresía. Es la membresía quien un día votará por los diáconos y ellos deben sacar determinada votación. Es la membresía el instrumento usado por Dios para elegir a los líderes de su iglesia. También aprendemos que aunque los diáconos pueden enseñar, visitar enfermos, las viudas, administrar los bienes de la iglesia, su ministerio principal es la misericordia. No se les olvide. No se les olvide. Las necesidades de los más pobres de la iglesia son vuestro deber diaconal, son vuestro deber. Si Dios te da otro don, gloria a Dios, pero que sea un don suplementario, no el don principal. Aprendemos que una iglesia bíblica, nos ha quedado muy claro también, es aquella que está constituida sobre los fundamentos apostólicos, teniendo pastores, diáconos y una membresía, porque sin membresía no hay iglesia. La iglesia es la membresía. Por último, recordemos que estos requisitos no son solo para pastores y diáconos.
que todo creyente, Dios espera encontrar estos mismos requisitos en todos los creyentes, excepto la enseñanza, la predicación. Pero todos los demás requisitos deben estar en nuestras vidas. Nosotros debemos ser todos honestos en todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Debemos ser prudentes al hablar. Debemos tener cuidado con lo que decimos, cuando lo decimos, a quién lo decimos. Tenemos que tener cuidado. Evitemos la murmuración y el chisme en nuestra iglesia. Evitémoslo. Depende de nosotros tener una iglesia sana, mis hermanos. Depende de su prudencia. Depende de su prudencia, mi hermano, mi hermana. Depende de su templanza, de su dominio propio. En una frase, depende de su temor y respeto al Señor, que le ha dicho que en vez de hablar de esa manera, hablemos verdad los unos con los otros. Solamente esto, hermanos. Debemos nosotros ser sobrios, no solo en cuanto al licor, no. Nosotros ya, gracias a Dios, fuimos liberados de ese dominio. Pero debemos ser sobrios en toda nuestra manera de vivir. Sobrios se quiere decir que estamos bien plantados. Sobrio incluso tiene que ver, dice alguien, con la forma en que me arreglo, no solo para estar en la casa, en salir a la calle, sino para venir a la iglesia. Vístase sobriamente como para el Señor y no para que la laven o la deseen. No, vístase sobriamente también, hermano o hermana. Va para hombres y mujeres. No debemos ser codiciosos de ganancias deshonestas, ¿verdad? No, el dinero es necesario, es bueno, y si podemos tener un ahorro, un avance, tengamos 40 o 50 millones los que los puedan tener ahorrados, está bien, pero que no sea el amor al dinero lo que te domine. No, y si tienes dinero, disfrútalo, pero recuerda que el reino del cielo está esperando por ti también. No somos codiciosos de ganancias deshonestas. Debemos estar creciendo en la fe. Al exponernos miércoles, domingo a una predicación expositiva donde se trae el contexto, se explica qué pasó, qué fue lo que ocurrió, por qué esto se dio, qué era lo que buscaba el autor inspirado con esto que escribe. La iglesia va aprendiendo, es una escuela teológica, la predicación expositiva, la iglesia, todos debemos ir madurando, no quedarnos, como dice Pablo, no un neófito, no siendo neófitos, no, que no nos tengan que reprender como el apóstol reprende allá. Es que aún siguen siendo niños cuando ya deberían soportar el alimento sólido, comer proteína. Ya, no más de inmadurez. Todos debemos anhelar crecer espiritualmente. Pero también todos debemos estar firmes en la sana doctrina. ¿Cierto? Sana doctrina, tener un conocimiento de los misterios revelados en el Evangelio, apreciar las doctrinas que están en la Biblia. Miren, no pelear contra las doctrinas. Yo sé que una de las cosas que más inquieta a los cristianos cuando llegan a esta doctrina bíblica es las doctrinas como la elección y la predestinación. Hermano, descanse en el Señor, hermana, descanse en el Señor y alábelo y glorifíquelo por haberla elegido a usted o haberla predestinado a usted. Deje los demás en las manos de Dios, Y si usted quiere saber, es que cómo me doy cuenta que soy predestinado, predestinada, mírese a través de Cristo. Si usted ha creído en Jesucristo de todo corazón como Señor y Salvador, es porque usted fue predestinado para creer, es porque usted fue predestinada. Debemos luchar por tener hogares sólidos, todos amados, todos, no solo los diáconos y los pastores. Todo hermano o hermana debe luchar por tener un hogar, un matrimonio que glorifique a Jesucristo. En medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras incapacidades, suplicando que el Señor nos ayude y poniendo de nuestra parte, hermanos, podemos mejorar todos un poquito en esto. ¿O no? ¿Podemos mejorar? Amén. Podemos mejorar, hermanos, empezando por el pastor. ¿Para qué, mis hermanos? Para que ni las autoridades, ni los vecinos, los de afuera, ni la iglesia encuentren en nosotros pecados graves para descalificarnos de nuestra fe cristiana. La gracia y el amor de Dios nos han de ayudar, hermanos, para tener en cuenta estos requisitos. Perseverar por ser mejores cristianos. Recuerden, no perfectos, pero si Pablo lo dice y la Biblia nos lo enseña de parte de Dios,
es porque podemos alcanzar un grado de cristianos irreprensibles, que por mucho que se busque en nosotros, no encuentren un pecado para descalificarnos. Cristianos irreprensibles. A los amigos, solo los que son parte de la iglesia del Señor Jesucristo son salvos. Por fuera de la iglesia no hay salvación. Por fuera de la iglesia cristiana establecida por el Señor Jesucristo, solamente, amigo querido, haciéndote tú parte de la iglesia de Cristo, tú podrás alcanzar perdón y salvación para tu alma. Cristo murió por una sola iglesia. Amigo, aunque hay miles, cientos de miles de denominaciones, cientos de miles de iglesias, amigo, solo existen dos iglesias. La iglesia falsa, que te dice que tú eres bueno, que tú no matas y que tú no robas. La iglesia que te dice que con tus obras tú puedes agradar al Señor. La iglesia que te dice que incluso siguiendo el sistema romano, después que te mueras hay forma, porque hay un lugar llamado purgatorio. Esa también es una iglesia terriblemente falsa. Solo hay dos: la iglesia falsa y la iglesia verdadera. La iglesia que te pone debajo de la cruz y te dice: amigo, tú eres lo que Dios dice que eres, un pobre y desdichado pecador que estás bajo la ira de Dios, que si te mueres sin venir a Jesús, que murió en la cruz para pagarle a Dios por los pecados de todo aquel que quiera creer en Él, si tú no haces eso, tú serás condenado. Pero amigo, si vienes a Jesucristo, este santo libro que no tiene un solo error, es la palabra de Dios, te promete que si tú vienes a Jesucristo arrepentido, pidiéndole perdón a Él, a Jesucristo, le confiesas tus pecados y te apartas de los pecados escandalosos y empiezas a mortificar tus pecados ocultos, tus pecados de inmoralidad y todo lo demás, Él te perdona y te salva. Amigo, ven a Cristo, cree en Jesucristo, sé parte de su iglesia, sé parte de su cuerpo. Empieza por el orden, empieza por creer en Cristo, empieza por arrepentirte, empieza por bautizarte. Tú estás sin bautizar, empieza por bautizarte como Él, el Rey, el dueño del universo lo manda, por inmersión, por un varón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estando tú consciente y arrepentido de tus pecados. Ven a la iglesia, haz nuestro discipulado y luego hazte miembro de la iglesia. Participarás de la Santa Cena y de la comunión de los santos. Amigo, ven a Cristo y serás salvo de la ira venidera. Vamos a orar. Señor Dios, nuestro Padre que estás en los cielos, gracias infinitas te damos por tu santa, bendita y maravillosa palabra. Gracias, oh Dios. Gracias por este texto maravilloso que ha capacitado, que ha preparado a tu iglesia, que ha hablado al corazón de los varones de la iglesia, mostrándoles la dignidad de estos oficios que deben ser anhelados, que si no se dan en los varones sea porque no tienen el llamado por ti. Pero cuánto debe anhelar un varón servirte, Señor, de manera oficial. Cuánto deben anhelarlo, cuánto deben buscar, Señor, el servirte de manera oficial. Oh, bendice los varones de esta iglesia. Regálanos pastores y regálanos diáconos conforme a estos requisitos, por favor. Regálanos, Señor, por favor, dones hombres para el pastorado y el diaconado. Regálanos, Señor. Tuyos son los tiempos y esperamos y confiamos en ti, de que tú nos regalarás más pastores y más diáconos. Y que cuando tú nos los des, tú nos concedas la sabiduría para que la iglesia los evalúe, no conforme a sus principios, sino conforme a estos requisitos.
Oh Señor, líbranos, Padre, de ir a poner en el servicio a un hombre en el cual tú no has puesto los ojos para servir a tu iglesia. Líbranos, oh Señor, por favor. Danos el temor y el temblor. Danos la capacidad de Espíritu Santo de descansar en ti primeramente y luego hacer la tarea que nos has enseñado por medio de estos versículos del 1 al 13. Oh Señor, han quedado clavados en nuestra mente y corazón, pero necesitamos que sean avivados cada que en tu gracia y misericordia quieras darnos un pastor o un diácono. Bendice, Señor, a esta iglesia con sabiduría y entendimiento. Bendice nuestros varones. Bendice todos aquellos que son llamados al servicio. Señor, acrecienta en ellos los dones. Acrecienta en ellos los dones, Señor, que tu Espíritu les ha dado. Y hazlos visibles delante de tu iglesia, por favor. Ayúdanos a no irnos a ir a extremos, a no ir a descalificar a quien tú no descalificas por tu palabra, ni a ir a calificar a alguien que tú no calificas. Danos la dicha, Padre, de poder hacer todo conforme a tu voluntad y para tu gloria. Muchas gracias te damos por este texto, Padre, encomendando desde ahora el precioso pasaje que sigue, que nos va a hablar precisamente del misterio sublime, del valor celestial que tiene la congregación de los santos, la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Cristo. Amén.